9 años transcurrido el terremoto de Pisco, pudimos conversar con el periodista Dean Cárdenas, encargado de cubrir la nota y ser uno de los primeros periodistas en llegar a la zona del epicentro. Estamos aquí hoy con el periodista Dean Cárdenas, que nos va a brindar una entrevista. Tenemos que hablar sobre el terremoto de Pisco. Cuéntanos un poco cómo tomó usted la noticia al enterarse que tenía que viajar a la zona del epicentro y cómo fue la travesía para llegar ahí. Bueno, la noticia fue espectacular porque todos lo sentimos, ¿no? El terremoto aquí en Lima se sintió también fuerte. Ocurrido el sismo, ya con el conocimiento de que el epicentro estaba en Pisco, en donde yo trabajo, que es TV Perú, nos pusieron el envío de un equipo técnico y periodístico, o sea, reporteros y técnicos para salir en vivo. Y efectivamente pues viajamos desde prácticamente de las 8 de la noche que partimos de acá, toda la madrugada, hasta las 6 de la mañana que llegamos a Pisco. ¿Fue difícil la carretera? Fue difícil porque en el viaje de trayecto había grandes partes de la carretera Panamericana Sur que se habían desmoronado. Entonces había que pasar, primero los que venían del sur y luego hacían un alto y pasaban los que íbamos para el sur. Y a veces encontrábamos viviendas destruidas. El trayecto nos iba dando idea de lo que había ocurrido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que era de noche. Sí, viajamos toda la madrugada. No había una cabal idea en imágenes y digamos en vivo y en directo de lo que había ocurrido allá. Pero ya lo que veíamos en la carretera nos daba una idea. Porque todo estaba completamente. Carretera, casa. ¿Y cuál fue su primera impresión al llegar? Fue una impresión primero periodísticamente hablando, era una cosa, digamos, noticiosa a un grado muy importante, ¿no? Y una reacción, como de una persona cualquiera, de un ser humano, realmente fue impacto, ¿no? Porque nosotros justo llegamos cuando la gente salía de Pisco. Entre la carretera Panamericana Sur y Pisco hay como 5 kilómetros. Y la gente salía de Pisco porque les habían dicho que iba a haber un maremoto. Entonces, nosotros justo llegamos cuando ellos salían y hemos tomado la carretera de ingreso a Pisco y ahí hemos visto ya pues lo que era realmente la destrucción, ¿no? ¿Y cómo vivió usted la réplica durante usted? ¿Hubo réplicas? Sí hubo réplicas, pero honestamente debo decirte que considerando la magnitud de la noticia, porque todo Pisco estaba destruido, además vimos de primera llegada, vimos que una persona había quedado atrapada entre los escombros de la iglesia. Justo en el momento de salir, justo para alcanzar la calle, le cae el techo encima y murió, agonizó pidiendo ayuda. No lo rescataron. No pudieron porque tenía toneladas de escombros encima, no pudieron. Justo cuando nosotros hemos llegado ya vimos esa imagen y empezamos a ver la ciudad destruida y cómo la gente empezaba a buscar a su familia. ¿Cree usted que el Estado ha ayudado con lo justo a los pobladores o aún sigue en deuda con ellos? El Estado sigue en deuda con ellos y va a estarlo por mucho tiempo más. ¿Pero por qué? Porque este tipo de terremotos o de desastres naturales difícilmente se recuperan en un plazo breve. Le pongo el ejemplo de Ecuador, ¿no? La destrucción que ha habido en Ecuador, la gente clama ayuda, pero no se va a poder recuperar esas ciudades en un corto plazo, como vemos acá. Ahora, si a eso le agregas la desidia, la burocracia, el aludido de las autoridades, pues aún están en deuda con ellos. ¿Usted cree que el nuevo gobierno vaya a hacer algo? Ese gobierno hará algo, quizás no todo, no va a reconstruir las no sé cuántas, 25.000 viviendas que se destruyeron, difícil, ¿no? Este gobierno puede hacer algo, puede hacer mucho, puede hacer bastante, pero siempre es un trabajo a largo plazo, ¿no? De difícil reparación. Pero lo que tiene el ser humano de bueno es que se sobrepone a todo eso. Porque en Ecuador creo que también había escuchado que dice que todos los materiales que mandaron de acá los botaron o creo que no los entregaron, algo así había escuchado. No, yo no tengo información de eso, es posible, pero lo que también ocurre en este tipo de... Hay muchas cosas que ocurren en un tipo de terremoto. Primero es el pánico, por decirlo. Hay gente que no tiene una cultura de prevención como es la nuestra, reacciona con miedo y eso mata más. Incluso el pánico dicen que mata mucho más que el propio terremoto.
Segundo, la llegada de ayuda siempre es una llegada de ayuda bien dispersa y incompleta. ¿Por qué? Porque como es un shock en el que todavía están las autoridades también, no se planifica bien la llegada de la ayuda. Y si a eso le agregas el trauma de la gente, que se siente abandonada, se siente sola, se siente falta de ayuda, su reacción siempre es mediante el caos. Ven algo y lo saquean o lo roban. Eso se ha visto muchas veces y me imagino que también ha ocurrido en Ecuador. Se dice que se robó la ayuda, se dice que ha habido saqueos. Esas son cosas que ocurren siempre luego de un desastre natural. ¿Usted cree que deberían los medios de comunicación educar a los peruanos con más campañas para ser preparados y saber cómo actuar frente a un desastre como este? A ver, hay instituciones que están encargadas de eso. O sea, por ejemplo, Defensa Civil es la institución encargada de prevenir y actuar tras un desastre natural, ¿no es cierto? Ellos realizan campañas. La misión de los medios de comunicación es colaborar, efectivamente, pero es una cuestión que nace de su voluntad en realidad, porque por ejemplo los medios privados ayudan, pero ayudan lo que pueden. O sea, ellos le dan preferencia a su programación a realizar una campaña. No digo que no lo hacen, pero en la medida de sus posibilidades. Por eso es que es de gran importancia que todos tomemos conciencia verdaderamente de lo que ocurre luego de un desastre natural. Si bien el Estado también cumple en informar a la gente, pero la gente no quiere apoyar a esa información que le brinda. Es que lo que ocurre es que es una cuestión de educación, de cultura, de formación. Mire, lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, ¿no? Chile tuvo un terremoto y sus habitantes supieron reaccionar. Es visible cómo ellos ante el terremoto mantienen la calma, saben a dónde salir, porque las campañas han sido frecuentes y además ellos han adoptado una cultura de prevención muy importante, porque también han sido víctimas de desastres naturales muy fuertes, ¿no? Japón, por ejemplo. Japón es un país que vive sobre los terremotos, por decirlo así. Entonces, en un desastre natural, sus víctimas son muy pocas, porque ellos ya saben cómo reaccionar, saben qué hacer, los medios de comunicación colaboran, porque ellos están en el cinturón de fuego del Pacífico en una zona verdaderamente activa. Y a ver, para finalizar, después de 9 años de esta tragedia, ¿cree usted que el Perú está realmente preparado para otra tragedia similar? No estamos preparados porque es difícil. Mire, por ejemplo, el RIMAC y Barrios Altos, ¿no? Son lugares de Lima donde las viviendas son antiguas, tienen más de 100 años y son miles de viviendas. Le puedo decir que son hasta 25.000 o 30.000. ¿Cómo podemos destruir todo eso para construir? Difícil. Entonces, ¿cómo digamos, tratar de evitar muertes? Lo único que queda es hablarles a la gente, decirle que esté preparada en un momento de un fenómeno. Y también sus hogares se quedarían sin... Pero es altamente vulnerable. ¿Cómo podemos hacer para que ellos hagan de ahí y no les pase nada, si no tienen dónde ir a vivir? Es un problema social muy complicado. Lo único que para el punto de vista queda es la prevención, es enseñarles cómo reaccionar, es decirles dónde tienen cómo organizarse en la casa para saber salir con tranquilidad, cuáles son las partes más fuertes de su domicilio para poder comunicarse ahí, cómo atender al más débil, es decir, al menor, al anciano, cómo sacarlo. Esos aspectos son importantes porque uno de lo que podemos nosotros, digamos, trabajar es en la prevención, porque difícilmente el Estado va a tener abajo 25.000 viviendas para construir 25 viviendas nuevas, es difícil. Es una cosa de cultura, de educación. Yo creo que la prevención está en... ¿Pero usted cree que sería correcto que el Estado le regale las casas o...? Ese es otro punto, ¿no? Porque siempre quizás la venta sea con facilidades, con crédito, pero en estos momentos si ocurriera un terremoto de 7.5 o de una magnitud de 8 grados, realmente que muchas viviendas colapsarían.
consecuente y fuerte. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.